Santa, ¿me escuchas? Sí, a la orden. Ya. Ok. Este, me pidió Carlos que no le vayamos a ceder la palabra. No va a Sí, ser la de malas que esté ocupado y vaya a quedar mal. sí. De hecho, por eso se está conectando David. A quien vamos a dar entrada es a David Castañeda en representación de Carlos. Carlos, Hola David, ¿cómo estás? él es, ya creo que ya se conocían. Sí, de hecho platicamos hace un momento David y yo, y a él es a quien le vamos a dar prácticamente el acceso para que le dé la bienvenida como el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Perfecto. Te hago host de una vez entonces para que tú veas los accesos. Sí, claro, sin Ya si tienes duda de alguien que haya invitado y que no conozcas, me preguntas. ¿De acuerdo? claro, perfecto, sin problema. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué dice? ¿Cómo estamos, contador? ¿Qué dice? ¿Trabajando? Trabajando, pues muy contento de que se logró esta reunión a fin de cuentas, ¿no? Creo que vale la pena para la región, aunque no todo mundo lo entienda. Yo estaba leyendo su currículum y muy interesante, ¿eh? Mucha experiencia. Así ¿Cómo es. lo ve? Sí, mucha Pues experiencia y sobre todo la visión, ¿no? es Porque un a hombre que veces, está luchando por México, ¿no? claro. Sí, es lo que veo y en esas condiciones yo creo que es difícil, ¿no? Sobre todo cuando hay tanta tendencia. Así, gente como bueno, todo lo que está haciendo el presidente para que las cosas no Sí. salgan bien. Sí, yo creo que a la larga es un autosabotaje, ¿no? Pero son visiones inmediatas, ¿no? Así es. Porque porque yo creo que el desarrollo de un funcionario es a través de los tiempos, no es inmediatez, sino es con una visión de que será 10 años, 20 años. Entonces, la verdad es que está echando para atrás, desde mi punto de vista personal, muchas cuestiones que se lograron, ¿no? Digo, tienen sus bemoles, pero se lograron muchas otras cosas. Yo Pero, en no le fin, encuentro cosas buenas. Santa, ¿sí leíste del ayudante de este muchacho de Claudio que quiere que les damos desde el principio la posibilidad de compartir pantalla? En el Sí, chat lo puso. Ok. sí, Entonces, para así cuando es. se meta tú misma, le des la autorización entonces. Sí, de hecho veo que aquí ya está habilitado la posibilidad de compartir para hacia Orizaba para la construcción de la planta de Kimberly, y luego pasé un buen número de veranos en Ixtaxotitlán, en donde vivían mis tíos Jesús y mi tía María Elena, hermanos de mi padre, y entonces yo me iba a pasar allá el verano con mis tíos y con mis primos. Entonces le tengo un gran cariño a la zona, y he regresado en múltiples ocasiones, y me da mucho gusto el poder trabajar con el Consejo Coordinador Empresarial de Córdoba y de Orizaba esta tarde. Aprecio mucho a las personas que se han sumado a estos minutos para platicar sobre la situación que guarda nuestro país. Lo aprecio mucho. Y lo que quiero hacer el día de hoy, si les parece bien, amigas y amigos, es hablar de tres cosas fundamentalmente. En un periodo quizá de una media hora, me voy a tratar de ir a prisa para regresarles la voz a ustedes, porque también me interesa mucho la posibilidad de recibir sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, sus consejos. Serán muy valiosos para mí. Las tres partes en las que quiero dividir mi presentación, primero es la urgencia y emergencia nacionales a nivel contextual. No quiero dedicarle demasiado tiempo a esta parte. Yo sé que todos estamos preocupados
por la situación que guarda nuestro país, pero repito, aunque sea de manera breve, creo que sí tenemos que contextualizar en qué momento estamos para ver, segundo, qué es lo que se ha intentado desde la ciudadanía para contrapesar, para enfrentar esta situación dramática, hacer un breve resumen de lo que se ha hecho y en dónde estamos parados el día de hoy. Y la tercera parte, pues es platicar qué es lo que creo que debemos de hacer entre todos y todas de aquí al 24. Fecha clave en México para intentar lograr una nueva alternancia, porque desafortunadamente, pues vivimos un mal gobierno que está lastimando de una manera muy importante a nuestro país y también al estado de Veracruz. Entonces, repito, primero la urgencia y emergencia nacional, segundo, qué se ha hecho y tercero, qué sugiero yo que debemos intentar todas nosotras y nosotros de aquí al 24. Empezando por el tema de la urgencia y de la emergencia nacional, queridos amigos y amigas, les trato de expresar en las palabras que permite un tuit mi sentir sobre la situación actual en el país. Hay mañanas en que me levanto y digo, oye, qué barbaridad, ¿cómo es posible que estemos viviendo tanta inseguridad, tanta destrucción institucional, tantos problemas de tanta índole? Y entonces escribía yo recientemente en un tuit, me duele México, ya me dolía antes, pero ahora me duele más, porque además de padecer pobreza, de desigualdad, falta de oportunidades, corrupción, inseguridad, sufre también de un mal gobierno que empeora las cosas, engaña y miente sin pudor y se dedica al juego del poder y no del servicio. Como saben, son unos cuantos caracteres los que permite un tuit. Yo traté de resumir ahí mi sentimiento en relación a lo que nos está pasando en el país. Es muy grave y nos llama a la acción, nos tiene que mover a todos a la acción. Elaborando un poco sobre esta situación dramática que vivimos, y me voy a ir muy deprisa porque, repito, creo que coincidimos que es difícil la situación, pero haciendo un breve repaso, tenemos que en materia económica estamos viviendo una estanflación. Es una pésima combinación de estancamiento económico, no hay crecimiento, con inflación elevada. Eso es un doble golpe para la economía nacional y particularmente para aquellos que más necesitan el dinamismo económico, que son las personas más pobres y quienes están aspirando a más. Porque, por un lado, no hay suficientes empleos e ingresos y, por otro lado, se están elevando los precios. Entonces, te está golpeando doblemente en el bolsillo y eso es tremendo. Por otro lado, estamos viviendo una situación y son pinceladas, amigas y amigos, muy rápidas de diferentes materias, pero creo que vale la pena decir, por ejemplo, en materia de salud, pues que vamos en más de 700,000 muertos por el COVID. Es una cifra de las más elevadas en el planeta, pero no nada más ha sido el COVID lo que ha venido a afectar. Aquí la ineptitud gubernamental ha significado que 15 millones de personas en México que tenían servicios de salud en el 2018 ahora ya no tengan servicios de salud, lo cual pues es oprobioso. La vacunación de nuestra primera infancia ha caído de niveles de 80 y 90% a 30%. Es una cuestión absolutamente dramática que va a tener además efectos generacionales, porque estos niños van a ser vulnerables, estos niños y niñas que no están recibiendo la vacunación debida, lo van a padecer más adelante y lo vamos a padecer como sociedad, pero sobre todo quienes no están siendo atendidos. ¿Qué decir de los niños con cáncer, de las mujeres que tienen cáncer y que no reciben los tratamientos? En fin, una debacle en materia de salud. En materia educativa, tema al que yo le he dedicado parte importante de mi vida profesional,
pues también un sexenio perdido en materia educativa. Hemos literalmente, es comprobable a través de pruebas que han hecho organizaciones como Mexicanos Primero, que nuestros niños saben menos en el 2022 de lo que sabían en el 2018, porque nuestras escuelas están entre las que en el mundo estuvieron más tiempo sin clases presenciales. Y eso evidentemente lastima el conocimiento de nuestros niños, que han retrocedido en conocimientos, y además 1.3 millones de niños y jóvenes han dejado de ir a la escuela. Sobre un número ya importante que no asistía a la escuela, hay una deserción adicional. Y ahora pues estamos viendo que la 4T quiere hacer de la educación esencialmente una cuestión ideológica, una cuestión de propaganda, una cuestión de pues de conducir las mentes de nuestras niñas y niños en lugar de liberar las mentes de nuestras niñas y niños. ¿Qué decir de la inseguridad, amigas, amigos? Más de 130,000 homicidios dolosos, feminicidios y pues la delincuencia organizada, que cada vez actúa con mayor impunidad y con mayor libertad, casi conduciéndose como autoridad en muchos territorios de nuestro país, cosa que darle la vuelta va a ser complicado. Por otro lado, siendo fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, les puedo decir que esta administración, que llegó con la bandera de atender a los pobres y lo único que ha generado es pobreza, y llegó con la bandera de atacar la corrupción, es una administración profundamente corrupta. Ahí está la evidencia de las investigaciones periodísticas, y por otro lado, derrochadora como ninguna otra. ¿Cómo han desperdiciado los recursos de los mexicanos en proyectos pues quebrados como Pemex, y en proyectos faraónicos que no tenían ningún tipo de sustento real, y en ese sentido pues han resultado muy problemáticos? Tenemos un aeropuerto sin vuelos, tenemos una refinería no muy lejos de donde ustedes están, ahí al sur, que ya está inaugurada, pero no refina, y acaba de pedir 6.500 millones de dólares más para terminarse, ¿no? Si ya estaba inaugurada, ¿por qué requeriríamos 6.500 millones de dólares adicionales para seguir trabajando en algo que no tiene ningún sentido? Y está también el Tren Maya, y así tantos otros proyectos que desafortunadamente pues van mal. Está la destrucción institucional. No nada más han hecho mal gobierno, están destruyendo al gobierno. Han deshecho a instituciones que no eran perfectas, pero que eran funcionales y que había que perfeccionarlas, no destruirlas. Bueno, pues a eso se han dedicado. También me preocupa, amigas, amigos, la militarización creciente en nuestro país, por doble vía, porque no es una buena fórmula para resolver muchos de los problemas del país, como la seguridad. Evidentemente, militarizar la seguridad no ha funcionado, pero tampoco creo que sea la solución para las aduanas o para la construcción de trenes o de carreteras o de bancos del bienestar. No están para eso las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están para cuidar la seguridad nacional y para atender los desastres naturales. Y me preocupa que también se pueda corromper a esta institución, que es una de las que goza de mayor prestigio en nuestro país. Entonces, por doble vía me preocupa la militarización. Me preocupa mucho que desde el púlpito del poder, este gobierno se dedique a la mentira y a la polarización. Todos los días nos recetan decenas, si no es que cientos de mentiras el presidente, y por otro lado, nos divide en el campamento de los buenos y los malos. ¿Dónde creen que quedan los empresarios como ustedes en este juego de los buenos y los malos? Pues ustedes están entre los malos y los traidores a la patria y los conservadores y todas estas cosas maniqueas, absurdas, injustas que maneja el presidente en su mañanera propagandística, que, repito, pues es una fuente de mentira y de polarización terrible. Ahí está la destrucción ambiental, el Tren Maya como un ejemplo, pero es mucho peor. Esto de Sembrando Vida ha sido un desastre. Y todo esto, queridos amigos, que ya de por sí es muy grave, se ve todavía peor a la luz de que esta administración es muy autoritaria.
ataca a los periodistas, ataca a los otros poderes, ataca a la sociedad civil, ataca a las voces críticas. Yo ya voy en casi 300 menciones en las mañaneras, amigos, y me imagino que me van a recetar muchas más porque yo voy a seguir diciendo lo que yo creo. Pero es una administración profundamente antidemocrática que nos está amenazando no nada más en lo económico, en la salud, en la seguridad, en la educación, sino en nuestras libertades, en nuestros derechos fundamentales y en la construcción de una democracia que es el camino por el que queremos seguir los mexicanos y que mucho trabajo nos ha costado llegar a donde estamos, como para que estos vengan a tratar de imponer un régimen tipo priista de los años 60 o 70, que es lo que están intentando. Entonces, hay un muy apretado resumen porque nos podíamos quedar aquí todo el tiempo que ustedes generosamente me conceden el día de hoy, haciendo un diagnóstico de las barbaridades del que yo llamo el peor gobierno que ha tenido México en el peor momento para tenerlo. No nada más estamos mal, vamos a empeorar porque no corrigen el camino, no quieren escuchar la realidad, no quieren ver razones. Y por otro lado, hay un costo de oportunidad, amigas, amigos, gigantesco. Ya decíamos, estamos con estanflación cuando podríamos estar creciendo de una manera muy importante porque somos vecinos de la economía más grande de la historia de la humanidad. Tenemos un tratado de libre comercio con ellos y por otro lado, por el pleito geopolítico y económico que ellos traen con China, pues están tratando de acercar las inversiones y la proveeduría que ellos requieren para mantener a su economía andando y a su población satisfecha hacia lugares más cercanos, y México podría ser un polo de atracción monumental de la inversión que está saliendo de otros lados. Y no lo somos porque esta administración está peleada con la inversión, está peleada con la iniciativa privada, está peleada con los empresarios y no quiere entender, repito, que debería de actuar de un modo distinto. Entonces, bueno, pues ahí está una situación realmente problemática que, repito, va a peor. Y en ese sentido, paso al segundo punto de mi presentación. ¿Qué se ha intentado desde el lado ciudadano para enfrentar esta situación tan calamitosa? Y luego terminaré diciendo qué es lo que siento que todas y todos podemos hacer viendo para adelante. La obsesión mayor de Morena no es el servicio, no es combatir la pobreza, no es terminar con la inseguridad y la ignorancia, ni la insalubridad, es concentrar poder. Estos tíos son políticos dedicados a concentrar y mantener poder. Sus acciones, que muchas veces parecen irracionales en términos de el bien público, se explican muchas veces en términos de cómo van a ellos concentrar poder. Entonces, doy dos ejemplos. Los programas sociales, yo estoy en contra de la pobreza, estoy en contra de la desigualdad, estoy en contra de la injusticia, pero no se termina con dádivas con esos problemas. Ustedes bien saben como empresarios que esas problemáticas se terminan con oportunidades de superación como la educación, como la buena salud y sobre todo el empleo bien remunerado. Esa es la vía que ustedes han encontrado y millones de mexicanos para superarse. Las dádivas no generan ese desarrollo y esa superación. Lo que sí generan, y se entrega una proporción gigantesca del presupuesto a estos programas sociales, es clientelismo político, es dependencia política, son votos. Entonces, todos esos programas sociales, queridos amigos, hay algunos mejores como el apoyo a los adultos mayores, hay algunos que no tienen ningún sentido como este de Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, es un tiradero de dinero.
Lo que ellos quieren son voluntades, son personas que voten por Morena. Saben que no va a salir la gente de la pobreza, saben que no es un instrumento de justicia, pero sí es un instrumento de compromiso político. Y por eso así lo maneja. Entonces, ahí un caso. Un caso también reciente, pero hay muchos, porque propiamente todas sus decisiones se encaminan a este único objetivo de concentrar y mantener el poder. Acaban de nombrar a una persona como secretaria de Educación Pública, después de la terrible administración de Delfina en esa secretaría, a una persona absolutamente desconocida en el ámbito público, totalmente desconocida en el ámbito de la educación, gestora del presidente a lo largo de los últimos 25 o 30 años, pues muy cercana, porque es muy desconfiado y solo nombra a leales, no a competentes, que no tiene ninguna idea de qué hacer para mejorar la educación de nuestras niñas y niños. Lo que sí sabe es de las becas, del manejo de los sindicatos para tener el tema educativo y sobre todo sindical en materia educativa alineado para los fines de la elección del Estado de México, de Coahuila y las elecciones del 24. Por eso la eligió a ella, porque ella no puede resolver el tema del derecho de nuestras niñas y niños a una educación de calidad. Ella lo que puede es alinear las cosas para que Morena lleve ventaja también del lado educativo aquí. Que los maestros estén contentos, que los sindicatos estén alineados y que ahí no haya ningún problema y de hecho se ponga al servicio de Morena para, repito, el año del 24 en particular. Entonces, toman decisiones que son absolutamente irracionales en términos del bien común, pero que se explican en términos de concentración del poder. Entonces, ¿qué intentamos un grupo de ciudadanos ya adentrados en esta problemática? Y les estoy hablando del año 20. Dijimos, oye, pues si ellos quieren concentrar poder, nosotros lo que tenemos que buscar es contrapesos, que quedaron muchos de ellos borrados desde el año 18, porque tuvieron supermayoría en la Cámara de Diputados, casi supermayoría en la Cámara de Senadores, y luego han venido doblando al Poder Judicial, en donde el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia ha decidido jugar un juego eminentemente político, tratando de cubrir al Poder Judicial, pero finalmente rindiéndolo o poniéndolo al servicio del Poder Ejecutivo. Entonces, no hay contrapesos. Entonces pensamos, oye, ¿cuál puede ser un contrapeso que ayude a detener la destrucción, a aumentar la resistencia? Pues quitarles la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Esa fue la idea central que tuvimos un grupo de ciudadanos, que nos dimos a la tarea, amigas, amigos, de ir a tocar a la puerta del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano para decirles, oigan, para enfrentar a la maquinaria de poder autoritaria de Morena, va a haber que juntar las fuerzas de ustedes para la elección intermedia del 21, en donde se eligen la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y había 15 gobernaturas también en disputa, pero el objetivo fundamental era quitémosles la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, porque si no van a seguir modificando la Constitución a modo y van a hacer lo que quieren con la política energética y con la política electoral y con la política de seguridad pública, y no podemos permitir, ya nos dimos cuenta que van por mal camino. Entonces, ahí les pondríamos un dique. Esa fue la idea central de la creación de una coalición opositora al régimen del PAN, el PRI, el PRD y MC. La idea, amigas, amigos, porque luego decimos, no, es que ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? ¿Y qué podemos nosotros si los otros son grandotes, nosotros somos chiquitos, etcétera? Bueno, pues yo les digo, la idea de la conformación de esa coalición vino de la sociedad civil. Y no nada más vino la idea. Fuimos a tocar la puerta y logramos, y eso es consideración y a favor de los partidos que tomaron esa determinación, los logramos sentar en una mesa a negociar.
con conciliación y arbitraje de parte de la ciudadanía. En pos de un bien mayor, nosotros les dijimos, no somos ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ni de MC. Nuestro partido se llama México, pero nuestro partido los necesita a ustedes. Entonces, menester reunirse y competir de manera conjunta en la elección intermedia. Y así se logró, amigas y amigos, se logró una coalición que no es que sea la primera en la historia política de México, ni mucho menos, pero sí es la primera vez en que dos partidos que tienen una rivalidad de casi 8 o 9 décadas se unieran, PAN y PRI. Eso sí nunca había sucedido. Y eso ante la emergencia nacional. Entonces se construyó la coalición Va por México. Repito, la idea y la invitación y la mediación fue ciudadana, la decisión fue partidista, pero mediando, repito, la intervención, la petición, casi la exigencia de la ciudadanía de que sumaran fuerzas. Y afortunadamente los liderazgos partidistas así lo aceptaron. No pudimos lograr que Movimiento Ciudadano se sumara a esa contienda en la coalición. Tampoco lo logramos en el 22, pero sí se logró esta coalición de 3 partidos que, habiendo competido juntos en 219 de las 300 diputaciones, en 13 de 15 gobernaturas y en 14 de 16 alcaldías, nos arroja los siguientes resultados. Los resumo de manera breve, pero es importante señalar los resultados porque nos da pie a pensar en lo que tenemos que hacer viendo al futuro. 1. Se les quitó, y por mucho margen, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entonces, el legislativo se vuelve un contrapeso ya más real del ejecutivo. Nos hubiera encantado obtener la mayoría simple, porque entonces ya el presupuesto queda en manos de este grupo alterno de Va por México. No se logró eso, pero sí se les quitó la mayoría calificada y por margen. Ahora me adentro en cuáles son los beneficios de que eso haya sucedido. Segundo, y muy importante, la oposición en esa elección, en el total del país, y es la última encuesta verdaderamente importante en el país, la fidedigna, porque encuestas vienen, encuestas van, unas son más serias, otras son literalmente manipuladas o compradas, pero el voto de los ciudadanos verificado por el INE lo que nos dice es que en esa elección de junio del año pasado, la oposición tuvo 23 millones de votos y el oficialismo, Morena, PT y PEMEM, tuvieron 21 millones de votos. La unidad, amigas, amigos, como reza el dicho, hace la fuerza. La oposición tuvo más votos que el oficialismo. ¿Cuántos más? 1.902.127 votos más. Entonces, en la última encuesta que verdaderamente cuenta en México, la oposición le ganó al oficialismo, habiendo sumado fuerzas. Eso es un hecho. Si hubiera habido elección ese día y hubiera un candidato único de la oposición, le hubiera ganado el candidato de Morena. Entonces, que no me vengan con esto de que no se le puede ganar a Morena, porque sí se le puede ganar. ¿Lo dice quién? Los mexicanos y las mexicanas, no las encuestas. Esas son las cifras, amigas y amigos. Luego, se tuvo una victoria disruptiva en la Ciudad de México, un golpe muy importante para una de los candidatos de Morena. 9 de 16 alcaldías en la Ciudad de México se las llevó la oposición. Y ya les dije que en 2 alcaldías no hubo coalición. Si hubiera habido coalición, se hubieran ganado 11 de 16 alcaldías. Entonces, en el bastión de Morena, que es la Ciudad de México,
La oposición le ganó a Morena. Esa es la verdad, esos son los hechos. Repito, dichos van, dichos vienen, encuestas van, encuestas vienen. La neta, la oposición ganó la Ciudad de México y pudo haber sido más abultado el triunfo. Y luego, en 28 de las 39 ciudades más importantes del país, en donde se concentra más el voto, en donde están las clases medias, ganó la oposición al oficialismo. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos resultados? Uno, se le puede ganar a Morena a nivel nacional. Dos, la unidad es la clave. Donde se compitió en unidad, hubo más éxito. Tercero, hay que sacar el voto de las clases medias. Hay que convencer a las clases medias. Si logras estos tres elementos, unidad, el tema del voto de las clases medias, tienes una posibilidad enorme de éxito. Pero ahí están esas condiciones. Entonces tenemos que bregar en el futuro para lograr eso, unidad y sacar el voto, sobre todo el voto de las clases medias. Es fundamental. Pero se puede, amigas, amigos. Nos fue mal en los estados, en esa elección del 21 y ahora en la del 22, lo que se esperaba. Ellos ganaron 4, nosotros ganamos 2. Repito, nosotros en el sentido de que yo estoy del lado de la alternancia y de la oposición, no del oficialismo. Pero es lo esperable, digamos, cuando cae una ola, la ola se extiende por la playa y en algún momento llega el fin de su momentum y se empieza a regresar. Eso estamos a punto de empezar a verlo con Morena, pero estamos en las últimas elecciones de los estados después del triunfo de Morena. El ciclo cierra con Estado de México y Coahuila. Entonces, era natural que eso se diera así. Se dio con el PRI en algún momento, con el PAN en otro momento, ahora con Morena. El chiste es, ¿en dónde le ponemos un hasta aquí al mal gobierno de Morena? Y que ya me comentarán ustedes, pero tengo entendido que ha sido particularmente malo en Veracruz. Pero me interesa mucho conocer su opinión. Lo que escuchamos del gobernador y de su gobierno en la Ciudad de México es de desastre. Pero repito que los especialistas me instruyan ahorita que lleguemos a eso. En la práctica, esta contención que ayudaron los ciudadanos a echar a andar y que votaron los ciudadanos en la realidad, porque esos millones de votos vienen de la ciudadanía, ha logrado que se repudiara la iniciativa de reforma constitucional en materia energética. Que ya estamos mal en materia energética, pero imagínense que eso hubiera quedado consagrado en la Constitución, pues ¿para cuándo lo quitamos? Entonces se evitó eso. Segundo, no han podido destruir y le siguen echando ganas al INE, que es una conquista de todas las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, y que si hubieran tenido el margen para hacer la reforma constitucional, pues lo hubieran destruido. Ahí está la iniciativa del presidente, pues que es como todo lo que hace una ocurrencia mal pensada. Me salió esa, una ocurrencia mal pensada, eso es lo que hace el presidente, puras ocurrencias mal pensadas. Y dirán, oye, ¿cómo dice este cuate eso? Sí, pues porque es. Y queridos amigas y amigos, necesitamos decir las cosas como son. No nos podemos quedar pensándolo o diciéndolo en la mesa del dominó o en la mesa en casa con los familiares. No. Tenemos que ser vocales en relación a lo que pensamos. Bueno, se paró la destrucción del INE y también no han podido consagrar el que las Fuerzas Armadas queden ya como encargadas de la Guardia Nacional a nivel constitucional. Lo está intentando el presidente a través de un decreto que evidentemente
va a combatir a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos, en fin, todo lo que se tiene que hacer. Pero bueno, ¿qué hacemos de aquí al 24? Y esa es la tercera y última parte que les comento antes de entrar a las preguntas y respuestas. Bueno, tenemos que seguir muy informados las ciudadanas y los ciudadanos, muy alertas, y tenemos que presionar porque esta coalición que se creó PAN, PRI, PRD se mantenga unida. Eso es fundamental para poder tener éxito en el futuro. Para tener éxito en Coahuila, en donde me encuentro en este momento, en el Estado de México, en donde estaré el día de mañana, y a nivel nacional. Es indispensable que PAN, PRI y PRD sigan juntos como coalición legislativa, evitando desastres y para competir en las elecciones del 23 y el 24 de manera conjunta para ser competitivos y lograr una alternancia. De ser posible, hay que jalar a Movimiento Ciudadano. Y el jefe de ese partido, ustedes lo saben, es Jarocho, y hay que convencerlo de entrar a la coalición. Político avesado, capaz, yo le tengo mucho aprecio, tengo una buena relación con él y como la tengo con los dirigentes de los otros partidos, y hay que bregar por esta unidad, queridos amigos, porque ya les demostré que con la unidad sí se puede ganar. Por otro lado, hay que lograr que haya una candidatura única de la oposición, de la coalición. Si hay una candidatura del oficialismo, digamos Claudia Sheinbaum o Adán Augusto o Ebrard, el que fuera a ser, y de este lado no hay una, sino dos candidaturas, digamos una de la coalición y una de MC, o una del PAN y una del PRI, se va a dividir el voto opositor y va a ganar el oficialismo. Entonces se necesita una sola candidatura de este lado, opositor. Y un método en donde se tome el parecer de las ciudadanas y los ciudadanos para determinar a esa mujer o ese hombre que va a competir por la coalición para lograr la alternancia. Esta es la única manera de ser exitosos. Luego, lo que hasta ahora ha sido una coalición legislativa y una coalición electoral se tiene que convertir, si se da la alternancia, si se ganan las elecciones del 23 y 24, en gobiernos de coalición. Cosa que no se conoce en México, pero que está muy extendida, por ejemplo, en el escenario político europeo. Entonces, hay que construir gobiernos de coalición en donde, si la candidata o candidato a la presidencia es del PAN, pues entonces la secretaría, me estoy inventando, pero de Hacienda y sería de otro partido, y la de Gobernación de otro partido, y la de Economía y la de Agricultura. En fin, se tiene que hacer un reparto de personas muy capaces de los partidos coaligados, y lo mismo tiene que suceder en los congresos, en las gobernaturas, en las presidencias municipales. Pensar en gobiernos de coalición es fundamental. Y dirán, no, es que esto está en el ámbito político. No, no, no. El ámbito político es de los ciudadanos, amigas y amigos. Si se los dejamos a los políticos, lo arruinan. Si el gran error ha sido salirse de la política para los ciudadanos. Una verdadera democracia requiere de la participación activa de ciudadanas y ciudadanos en el ámbito político. Muchos se han hecho un lado de la política porque la piensan corrupta, no bien intencionada. Algunos inclusive les da asco. Bueno, si la reacción cuando te da coraje la política es retirarte, pues la política se vuelve peor. Al contrario, si no te gusta la política, nos tenemos que meter más. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que, por cierto, porque he estado en Orizaba, ahí ha funcionado muy bien. Orizaba es ejemplo para el país.
de lo que se puede hacer cuando los ciudadanos y las ciudadanas se meten. Córdoba está en ese sentido en una situación distinta. Orizaba, a mí me parece, la última vez que la visité hace 2 o 3 años, pero estaba caminando muy bien, ¿no? Con muchos mejores números propiamente en todo que el resto del estado. Entonces, ojo, porque ahí se metieron los empresarios, se metieron los ciudadanos, se metieron las ciudadanas a dirigir y a presionar y asegurarse que la seguridad y asegurarse que se usara bien el predial. Caray, las cosas cambian, ¿no? Bueno, entonces, esto es fundamental. Y esto último que les estoy diciendo, pues me parece que es el elemento activador, es que los ciudadanos estemos encima de los gobiernos. Y hay 2 cosas fundamentales en las que los ciudadanos, además de presionar la unidad, el gobierno de coalición, la candidatura única, tenemos que hacer mucho mejor de lo que lo hemos hecho en el pasado. Una, yo estoy, queridas amigas y amigos, porque la propuesta de la coalición sea de los ciudadanos. Porque no nos esperemos a que nos diga el PAN, el PRI, el PRD y MC qué piensan y qué tipo de Veracruz quieren. No. Los ciudadanos tienen que agarrar la primicia y tienen que ser ellos los que construyan la propuesta de los ciudadanos que abandere la coalición opositora. Pero las causas son de la ciudadanía. A ese nivel de activación, sugiero yo, tenemos que llegar las ciudadanas y los ciudadanos. No hay de otra. Y estén preparados, por favor, porque en breve, a través de una organización paraguas que se está constituyendo próximamente, se va a llamar a todas las ciudadanas y ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil del país, y ojalá el CCE Córdoba Veracruz participe activamente para construir esa propuesta ciudadana. ¿Qué Veracruz quieren y qué proponen para lograr ese Veracruz? Eso es lo que queremos escuchar de ustedes. Pero en breve tendrán más noticia de esto. Y segundo, amigas, amigos, absolutamente fundamental, sacar el voto. Sacar el voto. Sacar el voto de las clases medias, de los indecisos, de los amlopentidos, que yo les llamo, de los que se abstienen. No podemos permitir que el voto clientelar de Morena y la influencia de la delincuencia organizada sobre las elecciones defina una elección. La tienen que definir las ciudadanas y los ciudadanos de Córdoba, de Orizaba, de Veracruz y de México. La participación en la elección intermedia a la que me acabo de referir fue del 53%, amigas y amigos. 47 mexicanos no votaron, 53 sí. Necesitamos que voten 70% de los mexicanos y las mexicanas, 75%, para diluir el voto clientelar, que es sobre todo de las clases más pauperizadas y que de alguna manera están sujetas a esta extorsión política que practica Morena. Y segundo, para diluir la influencia de la delincuencia organizada en las elecciones. Es fundamental sacar el voto. Yo creo que esas son las tareas que nos vienen, amigas y amigos. Va a estar de campeonato el asunto, literalmente de campeonato. Nos vienen 2 años. Fíjense, de aquí a la elección del año 24, estamos hablando de 1 año y 9 meses. Está a la puerta y tenemos que estar listas y listos para esta coyuntura que nos plantea México, que es histórica para México y es histórica para Veracruz. Y además, ustedes van a tener elección en el 24. Ustedes renuevan gobernatura.
en 24. Entonces, lo que pase en México va a pasar por el Estado de México, va a pasar por Veracruz y por otros estados que tienen esa importancia electoral. Entonces, qué bueno que podemos platicar el día de hoy con amigas y amigos de allá de Córdoba y de Orizaba. Y yo hasta ahí le dejo para empezar con la sesión de preguntas y respuestas y con sus comentarios, pero quería repasar esta breve agenda de la emergencia nacional, lo que se ha hecho y lo que yo creo que se debe de hacer yendo para adelante. Y creo que la ciudadanía tiene que ser protagonista en los meses venideros, y qué mejor que empresarios líderes de esta zona pujante del país para asumir ese liderazgo que se va a requerir de la ciudadanía en los tiempos venideros, que son verdaderamente críticos para su estado y para nuestro país. Pero hasta ahí la dejo y le regreso la voz a David, a José Miguel, a Santa, para que se modere el tema de las preguntas y comentarios de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Santa, coordinamos, por favor. Gracias, David. Nos está cayendo aquí un pequeño diluvio. Creo que para algunos la señal está ya un poco intermitente. No sé si sigan escuchando de manera correcta la reunión, pero voy a pedir de favor, en chat no tengo ninguna pregunta, no tengo ninguna sugerencia. Tenemos posibilidad de abrir micrófonos, entonces sí somos ordenados, por favor. Veo abierto al señor Raúl Herrera. Vamos a hacer pregunta, plantear pregunta y dar posibilidad u opinión, y dar posibilidad que Claudio nos responda, por favor. 3 preguntas. Creo que seamos respetuosos. Gracias. Muy buenas tardes. Radico en Orizaba y gracias por los comentarios hacia la bella Publiosilla. Me tocó ser parte de la primera administración en el 95-97 y pues desde ahí pusimos el primer paso para que mi Orizaba sea hoy lo que antes fue llamado una ciudad imperio textil. Hoy tenemos un gran cúmulo de visitantes. La primera pregunta es, estas coaliciones a nivel nacional para el 24, necesitamos que haya un vocero que nos una a ellos con nosotros, porque esta reunión que estamos ahorita participando, pues yo quiero recurrir a las viejas costumbres de las 3 etapas, la baja, la media y la alta. Nosotros estamos en la media o en la media baja, pero nosotros, la reunión esta, debe llevarnos a la media, a la baja media, porque de ahí se está abasteciendo Morena. Yo tengo mucho contacto con gente de ese nivel socioeconómico y hay muchos de ellos que ya están en contra de lo que nos está pasando. Pero desgraciadamente, una vez más, nos estamos olvidando. La segunda opinión, Veracruz, pues tiene rato que es una cueva de malosos. Inclusive ayer hubo una balacera en un fraccionamiento donde yo vivo, allá en Orizaba. Aclaro que yo estoy ahorita en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Aquí trabajo, de aquí le estoy hablando ahorita, pero voy constantemente a Orizaba. Entonces la seguridad es un punto muy importante y las autoridades estatales a nivel nacional pues se han dejado ir por un apanicamiento, o cooperan o se mueren. Y tenemos la opinión de la alcaldesa de Tijuana, que hizo el ridículo con sus comentarios. Y la tercera, ¿por qué no sabemos? Yo subo muchos escritos en Facebook, acabo de subir hace ratito uno. Tenemos 18 secretarías nacionales. El posible candidato, quien sea, del partido que sea, pues tiene que presentarnos un cuadro de esos posibles líderes que lo van a acompañar, porque un líder, por muy grande que sea, solo no puede con el paquete. Tiene que tener a 18 puestos menores
que le cubra las espaldas para que de ese líder sea un super líder. Esos son mis 3 comentarios y preguntas. Gracias. Gracias, muchas gracias, Raúl. Mira, efectivamente, yo creo que las cosas se van a facilitar si tenemos esa candidatura única a la que me he referido antes. En ese momento, Raúl, porque las gentes relacionarse con los partidos y las coaliciones, etcétera, es menos atractivo que relacionarse con una mujer o un hombre que represente a ese colectivo. Entonces, yo he comentado que se requiere de una sola candidatura para poder ser competitivo con una sola candidatura. Es decir, tenemos que volver esto una elección entre 2 alternativas. De otro modo, el voto duro de Morena tiene la posibilidad de llevarse la elección. Y va a ser muy importante que se defina esa candidatura, que sea atractiva, que traiga muy buena propuesta, que yo, repito, creo que debe de venir desde la ciudadanía, y una muy buena narrativa de ir hacia el futuro, Raúl. No regresar al pasado, no quedarnos en el presente que nos está causando tanta afectación, sino movernos hacia el futuro. Hay varias personas, mujeres y hombres, que han dicho que quieren competir de diferentes bandos políticos, pero ahorita hay una cosa antes, Raúl, de llegar a la elección de esa candidatura única, es lograr la coalición en el Estado de México y en Coahuila. De alguna manera, también por eso vine hoy a Coahuila, mañana estaré en el Estado de México, porque hay que bregar para resolver ese tema. Si no se resuelve lo del 23, Raúl, difícilmente se va a resolver lo del 24. Entonces, ahorita todos los ojos y la atención puesta en Estado de México y Coahuila, y a partir de que eso se resuelva, que tiene que ser en los próximos, yo creo que 60 días, entonces ya empezar a ver el tema nacional. Pero tenemos que resolver este tema. Tienes razón, se requiere vocero candidato. El segundo comentario que hiciste sobre autoridades locales, ¿me lo puedes repetir, Raúl? Porque no sé si entendí a qué querías que me refiriera. Después de ser funcionario público, me alejé de la política, porque no le entendí. Yo vengo de construcción industrial, Sí, y no encajo bien en los métodos políticos. sí, Es tocar puertas y perder mucho tiempo. Entonces, para mí los líderes locales, presidencias, sí, de están acuerdo. amañados. Sí, sí, El PAN pues tiene la misma cuadrilla de buitres de siempre, mandados por el candidato estatal, perdón, el presidente estatal del PAN en Jalapa, que no hace nada, ha llevado a cabo al partido. A eso me refiero. correcto. Nosotros, como individuos, debemos de mejorar esas infraestructuras. Como ciudadanos, perdón. Entiendo perfecto, Raúl. Y mira, va un comentario que hice durante la presentación, en el sentido que yo siento que hay mucha gente que se ha alejado de la política porque le da coraje la política, porque ve que derrochan en los recursos, porque se roban los recursos. Me refiero a nivel municipal, estatal y también nacional. Ha sido una problemática tremenda, histórica, habría que decirlo, Raúl, en nuestro país. Ha habido mandatarios honorables, ha habido gobernadores honorables, pero en su mayoría, desafortunadamente, ha habido mucho problema. Yo fundé una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para, desde la ciudadanía, combatir la corrupción y la impunidad. Y esa organización hizo investigaciones, por ejemplo, que llevaron al exgobernador de Veracruz a ser imputado, a César Duarte. Y hicimos la investigación de la estafa maestra, y del esquema Zafiro, y ahora de la Casa Gris, ¿no? Todo eso ha hecho Mexicanos contra la Corrupción. Yo renuncié a esa organización hace 2 años y pico para dedicarme a esto de crear una respuesta a la emergencia nacional. Pero sigue haciendo su trabajo Mexicanos contra la Corrupción, y es un trabajo muy destacado, del que se queja mucho el presidente. Bueno, no se quejaría el presidente y no se hubiera quejado Javier Duarte y César Duarte y Enrique Peña Nieto y todos los demás que cachamos haciendo tropelías, Rosario Robles, etcétera, etcétera, no se hubieran quejado si no hubieran sido eficaces nuestras investigaciones. Bueno, yo veo Porque que de nadie hecho, levanta
la mano y puedo seguir platicando. Por Dígame. ejemplo, aquí en Playa del Carmen, Quintana Sí. Roo, Sí, yo vivo en una zona normal, se llama Villas del Sol, y tengo caminando, tengo como a 20 minutos el paso de la nueva vía del Tren Maya. correcto. He querido 4 o 5 ocasiones acercarme por distintos lados y hay una supervigilancia que un ciudadano común y corriente no puede pisar los terrenos del Tren Maya. Y está todo parado, ¿eh? No, y mire, le comento, Raúl, en términos de qué podemos hacer nosotros los ciudadanos, entonces le decía, por ejemplo, en materia de corrupción, pues obviamente a nosotros nos daba mucho coraje esa corrupción. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una organización para atacar la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, en el tema del Tren Maya, muchas de las quejas del presidente hacia mí han venido por los litigios que hemos armado los ciudadanos de amparo en relación al Felipe Ángeles, primero, y segundo al Tren Maya, ¿no? Entonces, en tramos es el 5 Norte y 5 Sur, se lograron suspensiones en las dos, porque no contaban con la manifestación de impacto ambiental. Ya dice que cumplieron con eso y ya se están siguiendo. Bueno, nosotros vamos a seguir litigando. Entonces, lo que le quiero decir, Raúl, tratando de responder a su segundo comentario, es que sí hay avenidas para los ciudadanos. Las tenemos que activar y nos tenemos que atrever. Claro, a mí me ataca constantemente el presidente, me mandan auditorías a cada rato. Bueno, ni modo, pues hay que aguantar eso para seguir levantando la voz, porque de otro modo hacen lo que quieren los políticos. Lo que no podemos permitir es que hagan lo que se les antoje. Yo ponía el ejemplo de Orizaba porque me parece que en Orizaba es un lugar en donde los políticos ya están respondiendo más bien al bien público y no al enriquecimiento, y seguramente no son perfectos, pero es un mejor esquema que el que existe en otros lugares. Y eso fue porque hubo involucramiento ciudadano y le felicito, don Raúl, que usted participó en poner de alguna manera las bases de eso. Y luego hacía usted el comentario del gabinete. No puedo estar más de acuerdo, Raúl, con usted, de que esto no es un tema de una Mesías o un Mesías, es de un equipo de gentes muy capaces de diferentes bandos que cumplan con una función. Y me parece que tiene usted razón en el sentido de que cuando se den a conocer las candidaturas, debe ser la candidatura de quien va a encabezar el Ejecutivo y de su equipo. ¿Quién va a la Secretaría de Hacienda? ¿Quién va a Economía? ¿Quién va a Agricultura? ¿Quién va a Pesca? ¿Quién va a Turismo? ¿Quién va, etcétera, etcétera? Claro que sí, tiene que ser un gran equipo, porque además es tal la destrucción que ha generado Morena, don Raúl, que se va a requerir a los mejores mexicanos para reconstruir al país, porque nos lo van a dejar muy maltrecho. Imagínese educación pública y salud pública, desechos, totalmente desechos. Entonces, en fin, estoy en términos generales de acuerdo con sus comentarios, Raúl, y se los agradezco mucho. Gracias. De Juan Antonio, tiene aquí, frente a la emergencia nacional electoral, hay una previa que me aterroriza, la reforma educativa que están poniendo en marcha, que implica un verdadero debate en materia de contenidos y drástica pérdida de calidad educativa. ¿Qué están proponiendo para evitar que dicha contrarreforma siga adelante? Gracias, Juan Antonio, y gracias, Santa. Yo, como les decía, he dedicado tiempo a eso. También fundé una organización que se llama Mexicanos Primero, que a cada paso equivocado de la Secretaría de Educación Pública, pues sale a señalar que es un paso equivocado o que se está haciendo omiso en muchos aspectos de atención a la educación pública de nuestro país. Entonces, ahí la organización líder a nivel nacional en esto de educación, Mexicanos Primero, está sobre. La semana pasada tuvieron una rueda de prensa en donde calificaron la gestión de Delfina Gómez como una de las peores que ha tenido la Secretaría de Educación Pública en su historia moderna, pero todo muy evidenciado. Y luego, ¿qué cosas debería de hacer o no hacer la actual secretaria de Educación?
y están encima. Por ejemplo, está este tema de que terminaron con las escuelas, Juan Antonio, de tiempo completo. Una de las políticas atinadas del gobierno pasado, que ahora está quitando López Obrador, y la está quitando porque él le roba dinero a educación, le roba dinero a salud, le roba dinero a comunicaciones y transportes, para llevarlo a los programas sociales que ya dijimos que no corrigen la pobreza. Hay 4.8 millones de pobres más en este país de los que había en el año 2018. Entonces, los programas sociales no están resolviendo la pobreza. Lo que están resolviendo es una necesidad inmediata y generando una lógica clientelar. Pero entonces le quitan dinero a las cosas, entre otras escuelas de tiempo completo, que había probado ser muy eficaz, de lo mejor que se ha hecho en materia de educación. ¿Y qué hizo Mexicanos Primero? Se amparó en la lógica del interés legítimo que tiene una organización de su tipo para defender el interés de toda la comunidad educativa, y ganó el amparo. Y entonces la Secretaría de Educación Pública está obligada a meterle lana a las escuelas que eran de tiempo completo, cosa que les choca, pero hay un mandato judicial de que lo tienen que hacer. Bueno, ahora nos vamos a ir en una lógica también de litigio estratégico, Juan Antonio, porque quieren imponer programas educativos que no han pasado por el más mínimo rasero procedimental de lo que debieron haber consultado, entre otros, a los padres de familia, a los maestros, a los directivos, a los especialistas, etcétera, etcétera, antes de ponerlo en marcha. Están corriendo para tratar de ganar la guerra de la propaganda, y están dejando a los niños y a las niñas y a los padres de familia y a todos los interesados indefensos, y se saltaron todos los procedimientos. Entonces, pues se va a litigar, nos vamos a amparar para que eso no se vuelva realidad. ¿Por qué? Porque así como le comenté a don Raúl que el Tren Maya se suspendió porque no habían cumplimentado el tema de la manifestación de impacto ambiental, pues acá se tendrá que parar esto porque se saltaron todas las trancas para crear esos disque programas educativos, que es ideología y propaganda y manipulación pura. Entonces, claro, tenemos estas herramientas los ciudadanos y las estamos poniendo en marcha. No nos queda otra más que bregar y bregar y bregar. Cuando vemos otras naciones muy desarrolladas y nos admiramos de dónde están y el Estado de Derecho que tienen y el respeto por los derechos humanos y la educación de calidad y la salud universal y estas cosas maravillosas que queremos para México, bueno, no las tuvieron hace tiempo, las fueron construyendo. ¿Con presión de quién? Pues de las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, activemos todo lo que podamos activar. Entonces, sí estamos activos. La respuesta corta, Juan Antonio, es que sí vamos a pelear esto con toda nuestra fuerza. Gracias, doctor. ¿Se oye? Bueno. Alejandro, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, señor Claudio. Alejandro Baranda, de Canacintra, Córdoba. Hay muchas cosas que pues, estamos mal, ya lo sabemos, de lo que hablemos, de educación, de salud, seguridad, todo, pero como dicen, en años se construyeron, pero aquí hay un tema que luego pienso que cómo se construiría otro sexenio, otro presidente puede llegar y cambiar a la secretaria de salud y poner a uno muy capaz y decir, bueno, se revierte. Puede en salud igual, oye, pues se hizo muy mal, se pone un buen secretario y se puede llegar a revertir, ojalá. Pero la división, el encono que ha creado entre los mexicanos, odio que haga de dos clases, ¿cómo lo va uno a reparar? O cómo, se me hace que es uno de los temas más graves que vamos a tener, porque ese sí se me hace que pueden llegar a pasar años y pues aunque cambie el presidente o aunque cambien los secretarios, va a estar difícil de componer eso. A ver, una de las cosas que comenté en el diagnóstico, Alejandro, es coincidente con lo que tú dices. A mí me puede mucho que además de que es un inepto como gobernante el presidente y su equipo, porque es muy inepto su equipo, qué barbaridad. Yo trabajé en la administración del presidente Zedillo y
Pues no, evidentemente ninguna administración es perfecta, pero había gente muy comprometida y mucha gente muy capaz. Y ahora no hay ni compromiso ni capacidad. Es una cosa tremenda. Súmale a eso que el presidente se dedica a mentir y a polarizar, pues hace un daño de la fregada, porque, Alejandro, luego no vemos cómo estamos cayendo en un mundo casi de la posverdad, en donde ya todo es relativo. Entonces, lo que vimos ante nuestros ojos el día de ayer, el presidente lo niega mañana y entonces ya no existió. Y entonces, ¿cómo lo corregimos si no existe? Entonces, la mentira es profundamente perniciosa. Y la polarización, oye, perdóname, pero lo voy a decir así. Si tú tienes a un porro por presidente, pues las consecuencias es que todo termina en pleito. Y el presidente es un agitador. Ha sido un agitador toda su vida. No ha sido un gobernante, es un agitador. ¿Qué hace un agitador? Agita, divide, genera zozobra, destruye. No sabe hacer otra cosa. El presidente no sabe construir, solo sabe destruir. Entonces está haciendo un daño tremendo. Entonces, ¿por dónde va la onda del lado nuestro, Alejandro? O sea, ¿cómo respondemos nosotros ante esta lógica horrible? Con unidad, con empatía, con pluralidad, con acercándonos a los mexicanos y bregando por la unidad. Entre otras cosas, nosotros estamos bregando por la unidad de la oposición, pero tenemos que bregar por la unión y la unidad de todas las mexicanas y los mexicanos para resolver los problemas y las injusticias terribles que hay en México entre todas las mexicanas y los mexicanos. Entonces, de nuevo, ellos quieren concentrar poder, nosotros queremos equilibrio de poderes. Ellos quieren mentir, la receta nuestra tiene que ser hablar con la verdad. La receta de ellos es dividir, la nuestra tiene que ser una y otra y otra y otra y otra vez la unión, la unidad. Claro que hace un daño tremendo, Alejandro. El antídoto lo tenemos que aplicar nosotros. Y el siguiente gobierno no nada más va a ser un gobierno que yo espero que haga mejor las cosas en términos de políticas públicas, sino que de manera también importante haga un llamado a la reconciliación nacional, Alejandro, a que es cierto que hay mucha injusticia en el país, mucha desigualdad, mucha pobreza, pero no se resuelve con el encono, con el resentimiento, con el odio. Se resuelve con buenas políticas públicas y con el cumplimiento de las ciudadanas y los ciudadanos de lo que nos toca a nosotros cumplir. Entre otras, la responsabilidad social empresarial, que es algo en lo que tenemos que mejorar. Pero entonces, claro que hace daño. El antídoto, la receta para enfrentarlo es el llamado a la unidad, a la reconciliación, a la paz. No hay de otra, Alejandro. Va a ser duro, pero no hay de otra. Ojalá y así sea. Y nada más un último comentario, Alejandro. Lo que también se van a dar cuenta muchos mexicanos y mexicanas es que este gobierno en el que guardaban tantas esperanzas y como nos decía don Raúl, ya están desesperando y se están dando cuenta que era mentira y que era un engaño, ¿no? Que los timaron, pues se van a dar cuenta también, espero, que el camino del odio, del resentimiento, de la división, etcétera, no es el camino. Y si en eso ganamos, pues avanzamos. Claro. Gracias. A ti, Alejandro. Gracias. Pilar López dice, hay que conquistar la clase media. ¿Cuál sería la estrategia si muchos están engañados con el bienestar social? Atentamente, Pilar Canacintra, Córdoba. No, perdón, Orizaba. Correcto. Mira, Pilar, estoy totalmente de acuerdo. En la presentación señalamos en varios momentos que era indispensable ganar el voto de la clase media. El presidente sabe que en buena medida ya perdió el voto de grandes segmentos de esa clase media. Por eso perdió en la Ciudad de México,
Por eso perdió en la mayoría de las urbes del país, y tenemos que seguir bregando ahí. ¿Cómo lo logramos? Yo creo que él se está ocupando en buena medida, porque ya hizo de las clases media uno de sus enemigos, y las decisiones que toman afectan a todos los mexicanos, pero afectan particularmente a las clases bajas, pero a ellas les da las dádivas, y a las clases medias que no reciben necesariamente esas dádivas y que están padeciendo los malos efectos de un desgobierno en economía, en salud, en educación, en seguridad particularmente. Ahí está la inflación, pues eso le afecta a la clase media. Ahí está la falta de buenos servicios médicos, eso le afecta a la clase media, de educación también. En fin, entonces, parte del trabajo lo están haciendo ellos con su desgobierno. Una cosa en donde yo creo, Pilar, que tenemos que poner mucho énfasis y que creo que me van a entender muy bien las amigas y amigos del CCE Córdoba Orizaba, es que la clase media está por la cultura del esfuerzo, por la cultura del trabajo, por la cultura de hacerse de un proyecto de vida y sacar adelante a uno mismo, a su familia, a sus hijas, a sus hijos, ¿no? Con las oportunidades y los apoyos que se requieran, pero es una cultura del esfuerzo, no es una cultura de estirar la mano, es una cultura de trabajo, es una cultura de a mí no me digan que solo con un par de zapatos y con una camiseta la voy a hacer en la vida. No, yo quiero más que eso. Yo quiero mi casa, yo quiero mi transporte, lo quiero privado, quiero viajar, me quiero entretener, quiero poder enviar a mis hijos a educación privada, inclusive si se puede, educación en el extranjero para que se placen por el mundo. Ah, bueno, esa es la aspiración de la clase media, que el presidente se ha burlado de ella. Y me parece equivocado, injusto y hasta inhumano burlarse de las aspiraciones de las personas. Pero la clase media es, como dice el presidente, aspiracionista. Y lo que tiene que reconocer esa clase media es que el presidente está en contra de esa aspiración. Él los quiere a todos iguales, igualmente educados, malamente educados, con un mínimo de salud, y eso sí, con una dependencia de papá gobierno. No, la clase media cree en la clase media. No está esperando que el gobierno le resuelva todo. Exige que el gobierno haga lo que le toca hacer al gobierno, pero ella está trabajando. Entonces, creo que hay que enfatizar, Pilar, mucho el tema de la cultura del esfuerzo, que México debe de ser un país de clases medias que vive en una cultura del esfuerzo y de la oportunidad, que gestamos entre todos a favor de las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres de este país. La cultura del esfuerzo. Yo creo que por ahí nos tenemos que ir. Y creo que las clases medias van a votar mayoritariamente en contra de Morena en el 24, pero hay que sacarlas a votar, porque muchas están tan cansadas de la política que dicen, no, al carajo con la política. No, cuando le dices al carajo con la política, lo que pasa es que los que nos vamos al carajo somos nosotros. Entonces, no permitamos eso, que salga a votar la gente, porque ellos ya entendieron que este gobierno es un mal gobierno. Gracias, Claudio. Aquí hay otra más, dice, ¿qué está haciendo Mexicanos contra la corrupción en materia de inseguridad y violencia? Actualmente pasamos y es muy clara la política pública sobre seguridad no ha funcionado y ese tema de abrazos no balazos nunca funcionó y todavía con los narcogobiernos que descaradamente trabajan para ellos. Al ciudadano lo han dejado al último. ¿Cuáles serían las estrategias o medidas para mitigar todo esto que ha salido de control? ¿Quién lo pregunta, Santa? Perdóname, Roberto Fuentes. Roberto. Bueno, gracias, Roberto. A ver, primero vuelvo a aclarar que yo ya salí de Mexicanos contra la Corrupción. Me siento muy orgulloso de haber fundado esa institución, que creo que le ha rendido
servicios a México, pero me salí hace 2 años y medio para que no se confundiera esa función con la función ahora más ciudadana, pero política, que estoy tratando de cumplir. Entonces, no sé a ciencia cierta qué estén haciendo en detalle, pero su mandato es hacer investigación periodística e investigación académica sobre el fenómeno de la corrupción y la impunidad y divulgarlo masivamente para generar un efecto de corrección y de disuasión de la corrupción y la impunidad. A eso se dedica esa institución y creo que lo hace muy bien. Ahora la encabeza a una persona muy valiente y muy capaz que se llama María Amparo Casar. Ella es la presidenta de esa organización. Su mandato no es necesariamente el tema de la seguridad. A eso existen otras organizaciones como Causa en Común, México Unido en contra de la delincuencia, el Observatorio Nacional Ciudadano, que los tres son muy buenas organizaciones encabezadas por personas que conozco, que son de una pieza y que, como se dice coloquialmente, se la rajan por México. Y lo que ellos indican es que pues es un absoluto fracaso esta política de abrazos no balazos. Ahí están los más de 130,000 homicidios dolosos, los feminicidios, los robos, los secuestros, el robo en las carreteras, en fin, es un desastre la seguridad de nuestro país. Nunca había estado peor, salvo quizá en la época de la Revolución Mexicana, pero desde entonces nunca había estado peor. Y falló en esto Morena, como ha fallado propiamente en todo. Entonces, lo malo es que no corrigen. Se quieren amachar en la militarización de la Guardia Nacional cuando en ningún lugar que no sea en un estado autoritario como Cuba o Venezuela o Rusia o China o Norcorea, que muchos morenistas admiran increíblemente, o sea, ¿cómo pueden admirar eso, no? La gente no se está mudando a esos países, se está saliendo de esos países, ¿no? Pero bueno, es tal la ideologización y el odio y el resentimiento de estas personas que acaban admirando a brutos como Maduro, ¿no? O como Putin, o Xi Jinping. Así, es realmente muy difícil de entender. Y en esa lógica están en esto de militarizar, porque están pensando de nuevo en términos de poder. No están pensando en resolverle a los mexicanos su problema de seguridad, están pensando en su poder. Entonces quieren al ejército para mantener su poder. Eso es lo que está en el fondo, en mi opinión. No va a dar resultado la militarización porque no ha dado resultado en ningún estado democrático en el mundo. Entonces, las respuestas son verdaderamente comprometernos en un esfuerzo que va a llevar tiempo de crear las policías municipales, estatales y nacional que se requieren, que quede muy claramente establecido cuáles son las competencias de cada una para que no haya traslapes y no haya lugares en donde de quién era ese tema. No, pues le tocaba a los estatales, no era de los municipios, no era del nacional, y bueno, pero nadie lo resolvió, no, que quede perfectamente claro cuáles son las competencias. Tiene que haber coordinación entre las tres entidades, tiene que haber capacitación de los policías. Mientras no capacitemos a los policías y no les paguemos bien lo que merece ganar un policía que nos da seguridad, pues no vamos a tener seguridad, amigas y amigos, y estamos profundamente subinvertidos en materia de seguridad. Subinvertidos. Entonces, tenemos que invertir mucho más y lo tenemos que hacer de una manera mucho más inteligente y estratégica. Lo que está haciendo el presidente es una jugada de poder, es una jugada de fuerza. Eso no resuelve la seguridad. Entonces, es por la vía civil, por la vía de la capacitación y formación, por la vía del buen pago, por la vía de los incentivos, por la vía de la inteligencia, por la vía de la coordinación. Esa es, en mi opinión, la salida para los temas de seguridad. Me declaro, no soy experto en materia de seguridad, pero de lo que entiendo y leo, creo que por ahí va la tirada. Gracias, doctor. Aquí hay un comentario de Araceli Hernández. Dice, muy interesante su plática.
Considero hay mucha pobreza y es el porcentaje más alto de ciudadanía que ha sido fácil de comprar sus votos. Vivimos en la elección 2018, ciudadanos sí aceptaron los apoyos económicos, pero votaron por el actual gobierno por el hartazgo. Aún escucho a mucha gente que sigue apoyando al actual gobierno porque reciben los apoyos económicos. Será complicado, pero podemos apoyar en grupos cercanos, nuestros amigos, empleados, vecinos, etcétera. Bueno, pues con el comentario de Araceli esencialmente estoy de acuerdo. Es el llamado de alguna manera que tenemos que hacer todos a participar, a organizarnos, a activarnos. Va a empezar por convencer a una persona, a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu compadre, pero nos tenemos que mover. Luego mueves al tercero y luego mueves al cuarto. Ustedes son líderes empresariales, ustedes trabajan en organizaciones, en donde tienen muchos compañeros de trabajo, en donde tienen muchos amigos, en donde tienen muchos conciudadanos. Entonces, créanme, hay que moverse. Lo que yo he intentado desde la trinchera ciudadana, que es filantropía, que es activismo a favor del cambio del sistema educativo, que es combatir la corrupción, la impunidad, y ahora esto de alguna manera tratar de lograr una coalición opositora ciudadano-partidista para lograr una alternancia. Miren, yo tengo muchas frustraciones, pero la frustración mayor para mí viene del lado de no hacer algo al respecto, no intentarlo. Y una vez que estás lanzado, pues vas encontrando los modos y los medios. Donde hay un qué, hay un cómo, dicen, ¿no? Entonces, plantéense el qué, por Veracruz, por Orizaba, por Córdoba, por México, y van a ir encontrando los cómo. Hay que lanzarse. Me gusta el comentario de Araceli de que ahí está el voto clientelar. Pues sí, bueno, hay que convencer a todos los que están en la cultura del esfuerzo, que no son comprables, para que se dé una alternancia, porque pues esto va mal, hay que corregir el rumbo. Gracias, doctor. Juan Manuel Vega López. En el 18 votaron 30 millones por AMLO. En el 21 votaron 21 millones. Si salen las clases medias a votar y siguen arrepintiéndose más, pero no se logra la candidatura de unidad para el 24, ¿qué podemos esperar como resultado? Correcto, Juan Manuel, gracias por tu observación y tu pregunta. Añadiría, López logró 30 millones de votos, muy ayudado por Enrique Peña Nieto, pero muy ayudado. Pactaron y entonces una parte importante del PRIsmo votó por Morena. Entonces, ese es un voto artificial. Ese voto, si logramos coalición en Estado de México y coalición en el 24, no va a estar con López. Por eso, porque si hubo coalición en el 21, ese voto bajó a 21. Además de que hubo menos participación ciudadana, bajó a 21. Siempre en la intermedia hay menos participación ciudadana, pero bajó a 21. Y luego en la revocación de mandato llegó a 15. Ojo, pasó de 30 a 15. Pero para ganarle a 15 o a 20, necesitas unidad. Yo pienso, Juan Manuel, que si se divide, me invento un escenario, logra 20 millones de votos el oficialismo y el candidato del PRI logra 11 millones y el del PAN 10 millones, si hubiéramos sido unidos probablemente le ganamos. Si vamos divididos, pues ya nos ganaron. Por eso decía yo que tiene que ser elección 1 a 1. Y si sumamos las fuerzas de 4 partidos, yo espero, PAN, PRI, PRD y MC, entonces yo creo que podemos tener éxito en vencer a Morena, porque no tiene 30 millones de votos, porque el poder desgasta, porque ha sido un pésimo gobierno y porque ya en la intermedia logró 21 y en la revocación 15. Entonces está más cerca de 15 que de 30, sin lugar a duda. ¿Cómo le ganamos a 30? Tenemos que sumar a los otros. Entonces, ni me quiero plantear, Juan Manuel, el escenario donde no vayamos unidos.
Yo prefiero trabajar denodadamente y yo les pido que todos trabajemos denodadamente para que sí se logre la coalición en Estado de México, en Coahuila y a nivel nacional, porque es la única fórmula de éxito. Si no se tiene eso, pues entonces va a refrendar Morena y nos tendríamos que aguantar 6 años más de desgobierno morenista con todas sus consecuencias, que tiene un costo de oportunidad de pues, aplazar mucho en el tiempo el empezar a retomar el camino que debe de llevar el país. Gracias, doctor. Son todos los comentarios. ¿Alguien más? Claudio, yo sí quisiera preguntarte, la elección del Estado de México nos puso muy nerviosos a muchos, el que Acción Nacional sacara candidato anticipadamente. Si lo hicieron para negociar desde una posición de mayor fuerza, pudiera hacer algo interesante o inteligente, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Y otra cuestión, Dante Delgado ha contestado a través de distintos editorialistas nacionales, ellos pueden ser una opción para 2030. Lo hemos visto muy real a sumarse, porque supongo que en su cálculo electoral considera que gana más su partido solo que acompañado, sin anteponer primero el interés de México. Y por otra parte, he escuchado a alguna gente ciudadano que afirma que le quitan votos a Morena que a la coalición opositora. ¿Qué podrías comentar de estos 3 puntos? Gracias, José Miguel, te agradezco mucho. Muy buenos puntos todos, por cierto, me parecen cruciales y trato de darte algún comentario de cada uno de ellos. Y si les parece bien, ahí cerramos la sesión para no alargarla demasiado para ustedes. Yo les agradezco mucho a todas y todos que me hayan regalado esta ya hora y media aproximadamente, y en verdad lo aprecio. Y mira, José Miguel, Estado de México tiene 2 buenas candidatas el PRI, tiene un buen candidato que se ha movido mucho el PAN. Yo estos lo he comentado con mis interlocutores en ambos partidos. Creo que la mejor fórmula es que encabece el PRI, una de las mujeres del PRI. Entre otras razones porque la idea muy probablemente es que haya un hombre encabezando la coalición en Coahuila y entonces tocaría una mujer en Estado de México. Ahora, tiene méritos el candidato panista y ha venido haciendo su trabajo y está en su derecho, pero creo que aquí hay que considerar un bien mayor. El bien mayor es el de la coalición y el de la posibilidad de éxito en 23 y 24, José Miguel, en las 2. Y el gobierno del Estado de México es gobernado por el PRI. El PRI tuvo más del doble de votos en la elección del 21 que el PAN en el Estado de México. Tiene buenas candidatas y en ese sentido, aunque ha hecho muy buen papel el candidato del PAN, pues todo indicaría que debe de ser PRI. Porque además, PRI se juega, en mi opinión, mucho, si no es que todo, en la elección del Estado de México. Entonces, si no se acompaña al PRI en el Estado de México, va a quedar en una indefensión casi total y entonces no nada más sería un resultado negativo en el Estado de México, sino que no habría coalición en el 24, José Miguel. Entonces, pensando en los 2 años, pues lo que conviene es que el PRI compita en Estado de México y en Coahuila. Esa es una visión muy personal de las cosas que le he externado a mis interlocutores, pero bueno, ellos tienen que tomar una determinación, se tiene que llegar a un método de selección de los candidatos y muy probablemente acuerdos, ¿no? De un cogobierno en el Estado de México para que salga el acuerdo. Y eso sí es entendible, porque el PAN tiene buen candidato y tiene buenas aspiraciones y aquí lo que se argumenta un poco es que el PAN tiene que tener esta generosidad y magnanimidad
con un bien mayor en el 23, porque si no se nos complica el 24. Y creo que hay esa altura de miras en el PAN, y esa es la petición, digamos, ¿no? Hacia ellos. En mi opinión, debe de encabezar el PRI en el Estado de México. Y si bien ellos han estado lanzando a su candidato, lo han estado lanzando en la lógica de su propuesta para encabezar la coalición, pero siguen hablando de coalición y están entendidos que debe de haber coalición porque es la única manera de triunfar. Pero quieren que sea considerado su candidato. Están en todo su derecho, pero espero que vean por este bien mayor y que saque el resultado el PRI en Coahuila y Estado de México, y luego que el PAN saque resultados en Ciudad de México, en Veracruz, en Puebla, en Yucatán, en Guanajuato, en el 24, porque siempre tiene que haber un quid pro quo, ¿no? Hoy vas tú y yo te apoyo y mañana voy yo y tú me apoyas, ¿no? Entonces, yo me imagino que por ahí se puede eventualmente llegar a un acuerdo, pero son momentos fundamentales en donde tenemos que resolver bien eso, José Miguel, para que se tenga éxito en el 23 y luego se tenga éxito en el 24. Es muy importante lo que comentas, es crítico. MC, han participado en esa etapa de pláticas y acuerdos que llevaron a la coalición de la elección intermedia y que ha continuado como una coalición legislativa y se perfila como coalición electoral para los estados del 23 y para el 24, MC, debo decirlo, desde el principio dijo, yo no voy a participar en la coalición en el 21, luego informó que no participaría en el 22, está pendiente su definición para el 23 y para el 24. Y ellos pues están cuidando su marca, están cuidando su crecimiento, están cuidando sus gobiernos de Nuevo León y de Jalisco. Hay gente buena, joven, líder dentro de este partido. Ya hablamos de un líder también de esa fracción política que es un hombre muy experimentado y que está muy en contra del régimen de Morena, me queda muy claro. Y ellos tendrán que tomar su determinación de si se suman en 23 o si se suman en 24, si compiten por ellos solos. Y yo creo que están tratando de ver cómo se da el cuadro entre PAN, PRI y PRD antes de tomar una determinación y luego ver cómo se van a dar las cosas para el 24 antes de tomar una determinación. Mi impresión, José Miguel, es que no están cerrados a la posibilidad, pero no han definido ir por ahí. Están sopesando qué es lo que ellos creen que les conviene a ellos y al país. Y en medio de esas valoraciones nosotros hemos sido bastante claros desde nuestra trinchera ciudadana que creemos que lo más conveniente, particularmente en el 24, es que sí hubiera una coalición de 4. Ese es nuestro parecer. Así lo vemos nosotros. Falta que ellos coincidan y operen en ese sentido. Solo el tiempo dirá. Lo que sí quiero señalar, José Miguel, es que no está cerrada esa posibilidad. Existe. Y repito, van a pasar muchas cosas de aquí al 24. Entonces va a haber que ponderar todos esos elementos. Pero, en fin, veo que don Raúl quiere hacer una última participación, si te parece, Santa. Ok, adelante, por favor. Sí, Claudio, don pues me da mucho gusto haber participado por primera vez y sí me gustaría que tuviéramos una retroalimentación vía teléfono, vía correo. ¿Cómo le hago para comunicarme con ustedes? Mire, pues ahí tienen mis datos los organizadores, con mucho gusto que se los pasen, don Raúl, y trabamos con mucho gusto, si alguien más los quiere, también con mucho gusto. Mantengamos el contacto. Qué bueno que tuvimos este encuentro, me parece muy importante y cada uno de nosotros puede hacer mucho por su estado, por su ciudad, por su país.
no descuenten que todos los esfuerzos son valiosos, son válidos, y más si están organizados como están organizados el día de hoy, pues tanto mejor, y que tienen ustedes liderazgo y que tienen relaciones y que hay que ponerlas a trabajar para el bien común. Yo repito, no soy de ningún partido, mi partido se llama México y sí creo que ese partido nos llama a todos a movernos hoy y luego mantenernos activos siempre. Inclusive, si gana la alternancia, amigas y amigos, si gana la coalición, va a haber que estar encima de ellos. Esa es la labor de los ciudadanos, estar encima de ellos y colaborar con ellos y proponerles a ellos, pero exigirles. Hay que voltearles las tablas a la política en México. Los hemos dejado hacer a su antojo y pues ya vemos que los resultados no siempre son los que debieran de ser. Entonces, estemos encima de ellos para que nos salgan mejor las cosas a todos y sobre todo a los que más lo necesitan. En una frase estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Por el bien de todos, primero los pobres. No nada más es una muy buena frase, es correcta, es cierta. Todos tenemos que estar por eso. Nomás no se hace como él lo ha operado, porque él solo ha generado más pobreza y más inseguridad y más destrozo. Pero lo podemos hacer las mexicanas y los mexicanos y nos tenemos que involucrar. Como decía yo, ser protagonistas del presente y del futuro de Veracruz, de Córdoba, de Orizaba, de México. Les agradezco mucho esta oportunidad. Seguimos en contacto, ya estamos contactados. Muchas gracias de nuevo a José Miguel, a David, a Santa por ayudarnos con el evento. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por el tiempo que me regalaron. Bueno, nuevamente agradecemos a nombre del presidente Carlos Lara, presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, en especial al licenciado José Miguel Cobian, obviamente por lograr esta plática, y también a todos los que dedicaron su tiempo, y en especial a la licenciada Santa por desarrollar la logística de este evento. El doctor Claudio González Guajardo, muy agradecido por presentarnos este encuentro, como usted lo llama, y seguramente nos darán otra perspectiva. Muy bien. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias también a quienes hicieron posible esto con su apoyo, su ayuda. Colegio de Abogados, a Lucy, Asociación Mexicana de Contadores, a la contadora Emilia, Canacintra Córdoba, al licenciado Alejandro Aranda, Colegio de Arquitectos, Jaime Antonio, al Consejo de Turismo, la licenciada Adriana, a la Asociación de Transportistas de Carga, Enrique Rustrián, Canaco Córdoba, al contador Octavio Burguet, Canaco Orizaba, al licenciado Francisco Jiménez, al Colegio de Contadores Públicos, al contador Manuel Alonso, que fueron pues también parte de una suma de voluntades para que dentro de todas las trincheras hubiese hoy aquí participación activa de todos. Carlos, le agradezco infinitamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un favor más, si abrimos todas nuestras cámaras para poder nada más quedarnos con una pequeña pantalla de quienes participamos. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. No pude. Muchas gracias a todos. Gracias, muy buenas tardes. noches. Mucho gusto, Claudio. Igualmente, buenas Gracias, noches. hasta luego, mucho gusto. Saludos a todos. Bye bye.